la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, con el fin de promover la educación médica continua de todos nuestros asociados, les da la más cordial bienvenida a este importante evento, esperando les ayude a su práctica profesional. Gracias por su asistencia. Hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este webinar, esperando que sea de mucha utilidad para todos nosotros. Es para mí un gusto presentarles a una querida amiga y colega. Ella es la doctora Lisbeth Rodríguez Beto. Me voy a permitir hacer una breve presentación de la experiencia que ella tiene. Ella es médico especialista en audiología, otoneurología y foniatría, además de tener un curso de alta especialidad en procesos centrales de la audición, ambos por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Además, cuenta con una maestría en Ciencias de la Salud por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente labora como médico especialista adscrito al servicio de otorrinolaringología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, doctor Ismael Cosío Villegas, y tiene su consulta privada en la clínica Audire, Salud y Bienestar Auditivo, así como en la clínica de medicina especializada en otoneurología y necesidades auditivas. Sin olvidar que ella cuenta con experiencia en implantes cocleares al haber trabajado como médico especialista para los distribuidores de Advanced Bionics aquí en México. En sus actividades como docente, participa como profesora asociada en el curso de médicos residentes de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello de la UNAM, con sede en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. También es profesor adjunto en Intermotus en los cursos de trastornos del procesamiento auditivo central desde el 2016. Además, se dedica a la investigación. Ella fue ganadora en el pasado Congreso de Veracruz con el trabajo libre titulado Efectos del tratamiento intratimpánico con factor neutrófico, derivado del cerebro y N-acetilcisteína sobre las emisiones autoacústicas por productos de distorsión en cobayos con otoxicidad inducida por amicacina. Entonces, ¿quién mejor para ayudarnos a recordar todo lo que tiene que ver con ototoxicidad? Doctora Rodríguez, amiga, te doy muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y estamos ansiosos de escucharte. Hola, buenas noches a todos. Primero que nada, quiero agradecer a la mesa directiva de ANCAOT por esta invitación. La verdad es que es un gusto y un honor formar parte de esta asociación. Y bueno, el día de hoy pues vamos a platicar de un tema de ototoxicidad. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido algún caso, ¿no? Y de ahí pues la importancia de conocer del tema, llevarlo a nuestra práctica diaria y, bueno, seguirnos a los lineamientos internacionales que podemos realizar para el monitoreo y manejo de la ototoxicidad. Entonces, me permito compartirles mi pantalla. Mm, ¿Se ve? Sí, Sí, sí se ve pero bueno, entonces, como una breve introducción, sabemos que la ototoxicidad va a ser el daño al oído interno. Este puede ser dirigido tanto para estructuras cocleares como vestibulares y puede alterar su función sensorial, ya sea debido a la exposición de ciertos productos, químicos, radiaciones y principalmente fármacos. ¿De acuerdo? Un ototóxico es un fármaco que tiene el potencial de causar reacciones tóxicas, tanto en las estructuras del oído interno, como puede ser la cóclea, el vestíbulo, los canales semicirculares y los otolitos. Sin embargo, también podemos encontrar cambios a nivel de nuestro sistema nervioso central. Podemos tener dos tipos de agentes que pueden producirnos cambios en el oído. Las ototoxinas, que básicamente van a alterar la función del oído interno, provocando ya sea cocleotoxicidad o vestibulotoxicidad. Y también podemos tener que un fármaco nos produzca cambios a través de las neurotoxinas, de nuestras vías auditivas centrales, a partir de núcleos cocleares a corteza auditiva, ya sea primaria, secundaria o terciaria.
¿de acuerdo? De acuerdo a la FDA, nos dice que hay alrededor de 200 a 600 medicamentos que pueden causar daño, ya sea en la audición o en el equilibrio. Algunos de ellos pues son ampliamente conocidos por nuestro gremio, sin embargo, de otros solamente existen casos aislados de reporte de casos. De ahí la importancia que nosotros conozcamos la etiología de los fármacos que pudieran provocar algún daño en nuestra audición, que hagamos una prevención y en caso de que esta prevención no pueda realizarse, pues tengamos un manejo y un tratamiento oportuno. Existen diferentes clases de medicamentos que nos pueden brindar o provocar ototoxicidad, ya sea terapias a base de platino, el más reportado en la literatura pues es el cisplatino, de los aminoglucósidos, pues también tenemos la micacina, gentamicina, tobramicina, tenemos antibióticos peptídicos como capreomicina, biomicina o cloranfenicol, también algún otro tipo de antibióticos polipeptídicos como vancomicina, los macrólidos, como puede ser el uso de eritromicina y acitromicina, las ciclodestrinas, los antipalúdicos, como puede ser la cloroquina o la hidroxicloroquina, antirreumáticos, diuréticos de asa, medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, como puede ser el acetaminofén, y los antineoplásticos con la vincristina. Entonces, aquí básicamente esta tabla es para representar que es una serie de medicamentos que nosotros podemos encontrar en nuestros pacientes diarios y que cualquiera de estos pacientes que acude por la sospecha de algún síntoma auditivo o vestibular puede tener el antecedente de haber estado expuesto a uno de estos medicamentos o estar recibiendo tratamiento con uno de ellos, ¿de acuerdo? De ahí que nosotros tengamos que trabajar mucho en la vigilancia audiológica. Y de aquí lo más recomendado, al menos por la Academia Americana de Audiología, pues es la realización de audiometría convencional con tonos puros, la audiometría de alta frecuencia y la realización de emisiones otoacústicas. ¿Por qué? Porque el uso exclusivo de la audiometría convencional no nos va a permitir detectar cambios tempranos asociados al uso de medicamentos ototóxicos, a diferencia que una audiometría de alta frecuencia y las emisiones otoacústicas son unas pruebas más adecuadas para identificar cambios auditivos tempranos. Ahora, si se trata de decidir entre una audiometría de alta frecuencia y unas emisiones, si bien las dos son importantes, la más reportada que identifica los primeros cambios es la audiometría de altas frecuencias. Y bueno, nosotros cuando un paciente acude a nuestra consulta, a nuestra diaria, pues tenemos que identificar el medicamento al que nuestro paciente ha estado expuesto, está expuesto en ese momento. También, idealmente, en el mejor de los casos, sería importante que antes de que algún compañero de alguna otra especialidad indique un medicamento por la causa que sea, que ese tratamiento pueda ser un posible ototóxico, pues se realice una visita con nosotros audiólogos o con audiólogos, pues para valorar la audición inicial previo a que tengamos cambios auditivos, ¿no? Y esto es muy importante, que tengamos una valoración inicial y de ahí vayamos valorando secuencialmente si el paciente va teniendo estos cambios, ¿no? Eso nos permite comparar los resultados de nuestras valoraciones auditivas durante el curso de los medicamentos. También es importante que si nosotros tenemos un estudio previo, pues es mucho más fácil identificar tempranamente qué cambios en la audición podemos encontrar. También esto, si nosotros estamos encontrando cambios, pues podemos comunicarnos con nuestro colega médico tratante del padecimiento que sea que está indicando el medicamento para valorar la posibilidad de modificar el tratamiento, modificar la dosis, cambiar de fármaco y bueno. Si en caso de que pues no podamos hacer esta modificación, pues sí, y ya el daño está hecho, porque sabemos que hay situaciones donde primero va la vida y después la función, pues podamos rehabilitar auditivamente a nuestro paciente para que el impacto en su salud eh, física, en su funcionalidad y hasta en sus estados de ánimo, pues este sea el menor posible. ¿De acuerdo?
Y bueno, hay diferentes formas para medir qué cambios estamos encontrando en los estudios de audición. Hay diferentes, por ejemplo, Chengin nos habla de diversos estadios donde van reportando que ya cambios de 20 decibeles en frecuencias de 1, 2 o 4 ya son cambios significativos. Más bien que nuestra audición, perdón, tiene que estar por arriba de 20 decibeles en 1, 2 y 4 y ahí estaríamos hablando de estadios ceros, de estadio cero, a diferencia de que si vamos teniendo cambios mayores a 40 decibeles en frecuencias agudas de 6.000 a 12.000, ya un cambio en un estadio A o 1B que estemos por arriba de 40, de 20 a 40 en frecuencias de 4.000 Hz, ¿no? Y bueno, un estadio 2 cuando estamos hablando por arriba de 4.000 Hz, una pérdida superior a 40 decibeles o igual, y un estadio B cuando estamos también entre 20, mayor a 20 y menor a 40 decibeles en frecuencias menores a 4.000 Hz. Y de ahí, bueno, estadios 3 y 4 donde puede ser mayor a 40 decibeles en 2 o 3 kHz, o 4 en un estadio 4 mayor de 40 decibeles a partir de 1 a de 1.000 kHz o más, ¿no? A diferencia de la de otra escala, como la de Tom, que básicamente aquí disminuyen un poco el rango de pérdida de audición. Aquí básicamente están hablando de 10 decibeles en frecuencias agudas, más de 10 decibeles en un estadio 1A, ya en frecuencias medias, perdón, y 2A de 20 decibeles, también frecuencias agudas, 20 decibeles o más, frecuencias medias, un estadio 2B, y bueno, ya estadios, un estadio 3, 35 decibeles o más en 1, 2 y 4, o un estadio 4 que básicamente aquí hablamos de pérdidas muy importantes, que son 70 decibeles en frecuencias de 1, 2 y 4, ¿no? De acuerdo a la ASHA, esta ototoxicidad básicamente va a estar dada por una disminución mayor a 20 en los umbrales de los tonos puros en cualquier frecuencia de prueba o disminución de 10 decibeles en dos frecuencias consecutivas, así como también puede ser una disminución del umbral en tres frecuencias consecutivas previamente obtenidas, sin importar el umbral que hubiésemos encontrado previamente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Pasando a estas cuestiones generales, me gustaría compartir con ustedes algunos casos clínicos. Son casos que yo he encontrado a lo largo de mi práctica médica, tanto pública como privada. Entonces, básicamente es para ilustrar los diferentes panoramas y los cambios que podemos encontrar cuando estamos hablando de medicamentos que pueden dañar nuestra audición. Entonces, el primer caso va a ser una paciente femenino. Acude, tiene 57 años de edad, soltera, con una escolaridad de licenciatura en química. Dentro de sus antecedentes personales no patológicos, tenemos que está expuesta a ruido ocupacional en fábrica de alimentos durante 32 años. Esto fue de forma esporádica, siempre bajo el uso de protección auditiva en caso necesario, con auriculares. Y dentro de los antecedentes personales patológicos, es una paciente que tiene el diagnóstico de leucemia granulocítica, la cual fue diagnosticada en el Instituto Nacional de Cancerología en el año 2016. Y para poder tratar dicho padecimiento, la paciente requirió de un fármaco llamado imatinib, y el cual utilizado en los últimos 6 años con dosis variables, pero al momento de conocerla, el tratamiento era de 100 miligramos al día. Ella acude a valoración, dado que presentó hipoacusia bilateral. Esto empezó en septiembre del 2021. Fue detectada por fallas a la discriminación fonémica, voz de intensidad normal, con un inicio insidioso y una evolución rápidamente progresiva, increíblemente rápida. Estamos hablando de que en el mes de diciembre fue valorada de forma externa, indicándole una primera dosis, ya manejándose prácticamente como fue acusia súbita, un esteroide intratimpánico en diciembre del 2021 y una segunda dosis en enero del 2022. Entonces aquí, en el momento de que yo conozco a la paciente, me doy cuenta de que ella únicamente tiene detección de sonidos de muy alta intensidad y su comunicación principalmente es a través de la escritura. En aquel momento, pues ella no sabía leer los labios, no tenía forma de comunicarse que no fuera a través del escrito. Dentro de la batería audiológica que nosotros realizamos, pues fue básicamente la realización de una timpanometría,
donde nosotros tenemos curvas AS de Yerger y vemos que nuestros reflejos ipsilaterales y contralaterales en todas las frecuencias están ausentes a máximos niveles de estimulación. Y esto es lo que nosotros encontramos en el mes de mayo, que comenzamos con la valoración audiológica y básicamente observamos anacusia audiométrica bilateral. La paciente no respondía absolutamente a ninguna frecuencia, a las máximas intensidades que nos dio el audiómetro, ni por vía aérea ni por vía ósea. Por supuesto, la logoaudiometría, tampoco teníamos ninguna discriminación fonémica a los máximos niveles de estimulación, 110 decibeles, la discriminación era nula. Y bueno, aquí valoramos la audiometría de altas frecuencias y encontramos el mismo panorama que tenemos para la audiometría tonal de tonos puros, donde tenemos anacusia audiométrica también. La paciente había recibido por donación auxiliares auditivos digitales, eran de alta potencia, de 12 canales. Obviamente nosotros estábamos viendo que no había restos auditivos a amplificar, sin embargo se hizo el estudio con los auxiliares y bueno, el resultado es el mismo, la paciente no responde a las máximas intensidades en una audiometría de campo libre. Como parte de del complemento de la valoración audiológica que le realizamos, pues realizamos emisiones otoacústicas por productos de distorsión, en las cuales vemos en ambos oídos pues una inadecuada respuesta intermodulación de acuerdo con los criterios señal-ruido establecidos para nuestro software. Y bueno, estimulamos también con potenciales evocados auditivos de tallo cerebral, sin encontrar componentes de la vía auditiva a máximas intensidades de estimulación. No había nada a nivel de los componentes propios de los potenciales de estado estable. Valoramos también a través de una prueba de Benz para ver si podemos obtener alguna estimulación. Y bueno, el resultado fue prácticamente el mismo. No logramos ningún potencial de acción a las máximas intensidades de estimulación. Esta fue en modalidad de potenciales cervicales, sin embargo, no encontramos ninguna respuesta por más que se intentó, ¿no? Entonces, con estos antecedentes, básicamente encontrábamos una hipoacusia neurosensorial bilateral, probablemente secundaria al uso de medicamentos ototóxicos. En este caso, pues el principal factor de riesgo era el tratamiento con el imatinib. Y bueno, al encontrar esta respuesta, básicamente tuvimos que hacer un abordaje multidisciplinario pues para valorar la candidatura de la colocación de un implante coclear, ¿no? Además de pedirle que su control estricto en el IMAL pues fuera lo más certero y estrecho con el tratamiento de la leucemia granulocítica. Aquí, sin embargo, dado la condición actual de la paciente, pues este medicamento era todavía muy importante dado el diagnóstico de base. Entonces, a pesar de que nosotros encontramos estos cambios auditivos, pues el medicamento tenía que seguir con él, ¿no? Entonces, pues aquí es una situación donde prácticamente vemos que primero pues está la vida y después la función y la paciente, bueno, sigue con su tratamiento y pues hasta ya fue sesionada para la colocación de un implante y bueno, ya está en la espera de obtener el recurso para poderse implantar. Al hacer la revisión del caso en la literatura, pues encontramos que el imatinib es un medicamento que básicamente es un inhibidor de la tiroquinasa, perdón. Tiene una acción principal que radica en bloquear selectivamente la proliferación celular e inducir la apoptosis de las células que expresan el cromosoma Filadelfia y que albergan también la tiroquinasa BCRL, ABL, que puede ser una anomalía causante de la leucemia mieloide crónica. Entonces, aquí básicamente hay factores adversos reportados al uso del imatinib, pero propiamente buscando ototoxicidad y el medicamento, particularmente yo solo encontré 3 casos reportados. Y el primero es un caso del 2008. Y aquí básicamente se trataba de un paciente masculino. En este caso era un paciente muy joven, 19 años, con un diagnóstico de leucemia mieloide crónica. Este paciente tenía una hipoacusia neurosensorial bilateral, la cual se desarrolló 5 días después del inicio del tratamiento. Aquí
Básicamente, cuando detectan esta probable ototoxicidad, pues básicamente tuvo la indicación de suspenderse el medicamento, pero a pesar de la interrupción del medicamento, no se recuperó la audición de 2 meses después de interrumpido el fármaco. Los autores piensan que el imatinib puede provocar hipoacusia bilateral progresiva y esto puede ser seguida también de otros síntomas neurológicos. Sin embargo, no descartan que la hipoacusia también pueda ser secundaria al proceso neoplásico con el que cursaba el paciente. Un segundo caso que encontré reportado en la literatura se remonta al año 2012, donde también nos habla de una paciente, en este caso ya una mujer de 54 años. Ella tenía una enfermedad renal, una fibrosis sistémica nefrogénica, que tenía una hipoacusia bilateral un mes después de iniciar tratamiento con imatinib. En este caso, la dosis era mucho más alta que la de nuestra paciente, que estábamos hablando de 400 miligramos día. Y bueno, este es su estudio de audición. Básicamente, ella a las 7 semanas de iniciar el tratamiento presentaba una pérdida leve en las frecuencias que van de leve a moderada, moderada en ambos oídos. Sin embargo, ellos también valoraron, bueno, el estudio de timpanometría, que lo encontraban normal, y veían que la discriminación fonémica de bisílabos, pues era buena, de un 90%, ¿no? La paciente continuó con su tratamiento y posteriormente vemos cómo hay un descenso en los umbrales, encontrándose ya en este caso pérdidas severas en ambos oídos, ¿no? La discriminación llama la atención que se mantenía pese a sus umbrales, pero la intensidad a la que estaban estimulando, bueno, ya era mucho más alta que en la primera logometría realizada, ¿no? Y nuevamente aquí, pues tampoco encontraron cambios en la timpanometría. Y bueno, este es el último caso que yo encontré reportado. Este caso ya va al año 2016 y nuevamente aquí estamos hablando de una mujer, tiene 61 años, ella tenía el diagnóstico de un tumor del estroma gastrointestinal y desarrolló una hipoacusia neurosensorial bilateral. En este caso está reportada como leve para las frecuencias graves y moderada para las frecuencias agudas. La evolución de esta paciente fue que por periodos tenía el uso del medicamento y por también en otras ocasiones llegaba a suspenderlo dependiendo de la reactivación de la enfermedad de base. Los autores aquí en este caso se atreven bueno, piensan que pudo haber habido ototoxicidad por el medicamento imatinib, en este caso debido a la inhibición farmacológica de la c-Kit que puede afectar negativamente la audición, pero también puede haber un efecto neurotóxico de este medicamento sobre el nervio auditivo. Dentro de las conclusiones, pues ellos recomiendan la realización de estudios futuros para valorar el efecto del imatinib, así como también cómo puede llegar a alterar las funciones del oído interno o de la propia vía auditiva. Y bueno, se recomienda que siempre que se indique este medicamento, pues se haga un seguimiento estrecho de los pacientes tratados para detectar pues estas posibles alteraciones en la audición. Ahora, si bien este medicamento, hay solo 3 casos reportados hasta donde yo encontré en la literatura, sabemos que hay otros medicamentos que son antineoplásicos, entre ellos uno de los más estudiados es el cisplatino, que bueno, sabemos que es un medicamento que puede causar no nada más ototoxicidad, sino que también puede causar mielosupresión, nefrotoxicidad, cambios de neuropatía periférica. Y entonces este es el que más se ha estudiado los cambios que puede provocar en cuanto a agentes antineoplásicos y ototoxicidad. Se dice que el cisplatino, bueno, el 60% de los pacientes que son sometidos a este tratamiento, un 60% va a tener una hipoacusia permanente, siendo en este caso los niños el grupo más vulnerable, el 50%. Y de los adultos, la ototoxicidad reportada varía entre un 20, 25 y 50%. También puede haber, independientemente de los cambios en la audición, pues puede haber acúfeno, vértigo, osiloxia e inestabilidad postural.
Dentro de los factores que relacionan con el uso de cisplatino, que básicamente son los que más se han visto que pueden provocar la ototoxicidad, pues está la duración del tratamiento. Perdón, porque ya se me fue la pantalla. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Gracias. Entonces, dentro de los factores que más encuentran que puede provocar ototoxicidad, pues es básicamente está la duración del tratamiento, la vía de administración, el número de ciclos al que el paciente se ve expuesto, así como la dosis acumulada. Es como les platicábamos, hay dos grupos como muy opuestos de edad. Uno de ellos, dentro de los más vulnerables, son los niños pequeños y por ahí, y después los adultos mayores de 46 años. Y algo que muy importante que destacan es la presencia de otras comorbilidades. Aquellos pacientes que van teniendo cambios en la función renal, disminuciones de la albúmina sérica, anemia, hemoglobina, disminución de glóbulos rojos o hematocrito, son mucho más vulnerables a presentar cambios en la audición por el medicamento. Y otros factores que también pueden contribuir, pues es el uso, es que previo al medicamento ya hubiera algún cambio en la audición, que hubiera algún factor genético, el uso de otros medicamentos ototóxicos. Sabemos que muchas veces en estos casos, pues no nada más llevan uno o dos tratamientos, sino a veces es una polifarmacia, ¿no? Y que haya también radiación a la cóclea. Son entre los factores que más pueden contribuir. Y bueno, hay diferentes guías para valorar los cambios que pueden tener en la audición. Uno de ellos pues fue reportado por un Instituto Nacional de Cancerología en Estados Unidos, donde van valorando a través de los cambios en la audición, cuánto va por grados, cuánto puede haber de pérdida, ¿no? Un grado leve, cuando todavía están en una pérdida de 15 a 25 decibeles por respecto del valor inicial. Esto en dos o más frecuencias consecutivas, en al menos un oído, y en el adulto, pues básicamente toman el mismo criterio que para niños. Un grado 2 y la pérdida de audición va a más de 25 decibeles o 90 en dos frecuencias consecutivas en un oído, y un grado 3 ya es una hipoacusia que requiere una intervención terapéutica, incluso con audífonos, y que además requiere servicios adicionales relacionados con el adulto. En el caso de los niños, y bueno, también en adultos, 25 a 90 decibeles en tres frecuencias consecutivas para un grado 3, ¿no? Y ya un grado 4 es aquel paciente que requiere pues valoraciones del lenguaje y que en determinado momento pudiera indicarse o valorarse la colocación de un implante coclear. Entonces, bueno, esto fue un ejemplo de una paciente al que literalmente se vio sometida a un medicamento que sí pudo haber causado cambios en su audición y cambios muy importantes pues en su calidad de vida, ¿no? Aquí la posibilidad de comunicarse era prácticamente imposible a menos que fuera comunicación escrita. Y bueno, con ella dentro de las opciones que se planteó como una opción de mejorar la comunicación a corto plazo previo a la colocación de implante coclear, pues fue el aprendizaje de lectura labiofacial para mejorar esta comunicación efectiva. Y bueno, este es en cuanto a mi ejemplo del caso de antineoplásicos, y me gustaría pasar al siguiente caso, que bueno, este es un caso también de una mujer transgénero. Aquí la edad de la paciente era 33 años de edad, soltera, de ocupación sexoservidora. Dentro de los antecedentes heredofamiliares, nada más una abuela paterna, finada de cáncer cervicouterino. Antecedentes personales no patológicos, teníamos etilismo desde los 18 años de edad, aproximadamente una vez a la semana, llegando en ocasiones a la embriaguez. Antecedentes personales no patológicos, prácticamente solo había quirúrgicos. En el 2014 la paciente se vio sometida a una rinoplastía y una liposucción de cara, así como mentoplastía. Y en el 2017 la colocación de implantes mamarios, 2016, perdón, colocación de implantes mamarios. Esta paciente es internada en marzo del 2023 con los diagnósticos de ingreso de una neumonía del paciente inmunocomprometido, el agente etiológico Pneumocystis jirovecii, la infección diseminada, ya una vez comenzado a estudiar el caso, por Mycobacterium tuberculosis,
Aquí encontrábamos una afección meningea, pulmonar y hepática, así como una infección por VIH en estadio C. Y hago énfasis en que la paciente ingresó en el mes de marzo del 23. Sin embargo, a nosotros nos piden la valoración de audiología en el 23 de agosto del 2023. ¿Y cuál había sido el motivo? Pues la hipoacusia bilateral, desde hace aproximadamente 2 meses, pues detectada por fallas en la discriminación fonémica a voz de intensidad normal, inicio insidioso y una evolución muy rápidamente progresiva. Acúfeno bilateral de 2 meses de evolución, tono agudo, intensidad moderada. En la escala visual análoga, la paciente refería a un 5, una presentación diaria del acúfeno constante, el cual aumentaba en ambiente silente, no había cambios en ambiente ruidoso y no interfería ni con el sueño ni con la audición, no era pulsátil ni incapacitante. Aquí algo que quiero recalcar es que el primer síntoma de la paciente fue el acúfeno y también algo es que a la paciente no le piden la valoración audiológica hasta que básicamente se dan cuenta que tienen que gritarle para poderse comunicar con ella. Nosotros al hacer una revisión del expediente y ver los medicamentos a los que había estado expuesta, pues tenemos que básicamente tuvo un esquema de amikacina, 100 miligramos al día por un lapso de 65 días, que en el momento de la valoración ya estaba suspendido, habiéndose cambiado el medicamento a Dotval, 4 tabletas de lunes a sábado, una fase intensiva. Y bueno, sabemos que este medicamento pues es un compuesto de 4, rifampicina, piracinamida, etambutol e isoniazida. Y bueno, también dentro del cuadro que teníamos de VIH, ya tenía su tratamiento retroviral con la mibudina, 300 miligramos al día, y dolutegravir, 100 miligramos al día. Entonces, básicamente aquí la conducta auditiva de la paciente era de una pérdida severa. A la exploración física, pues no encontrábamos nada, la otoscopía era normal y sí llamaba mucho la atención pues el estado general de la paciente. Era una paciente con una disnutrición muy importante, además de una labilidad emocional, pues por todas las condiciones por las que estaba pasando. Realizamos una timpanometría donde vemos pues precisamente curvas AS de Yerger bilateral. En el oído derecho, reflejos ipsilaterales y contralaterales ausentes en todas las frecuencias a máximas intensidades de estimulación. Y en el lado izquierdo también exacto en 500 Hz, donde sí encontramos el reflejo en 100 decibeles. Y esto muy probablemente, bueno, asociado al reclutamiento. Y aquí está el estudio de audición de nuestra paciente en su primera valoración. Básicamente estamos hablando de curvas de perfil irregular, de hipoacusia severa de acuerdo a la clasificación de la ASHA y bueno, ambas con un perfil de tipo sensorial. ¿De acuerdo? Y aquí vemos la discriminación fonémica de nuestra paciente. En 80 decibeles no había nada de discriminación. A 90 decibeles del lado derecho discriminaba un 60%, sin embargo había una regresión fonémica de 10 decibeles a 100 decibeles. Y del lado izquierdo, la máxima discriminación fonémica era del 40% a 90 decibeles, la cual se mantenía a 100 decibeles, que fue lo máximo que pudimos valorar. Sí se realizó la audiometría de altas frecuencias y bueno, básicamente encontramos que no hay respuesta a las máximas intensidades de estimulación en ambos oídos. Solo hubo una respuesta aislada que fue a 80 decibeles, la frecuencia de 8000 Hz del lado derecho. El resto de las frecuencias sin respuesta a máximas intensidades. A esta paciente la complementamos con un BIHIT, en donde encontramos ganancias lineales disminuidas en los 6 canales semicirculares y cualitativamente, bueno, afortunadamente no teníamos evidencia de sacadas over o cover. Y bueno, complementamos esta valoración con la realización de emisiones otoacústicas por productos de distorsión, en las cuales vemos una inadecuada respuesta a intermodulación en ambos oídos. Ujú. Y bueno, con ella, si bien integramos una hipoacusia neurosensorial bilateral, probablemente secundaria al uso de medicamentos ototóxicos, como puede ser en este caso la amikacina, el Dotval y los retrovirales, también hay que tomar muy en cuenta
pues las otras comorbilidades de la paciente. Básicamente aquí tuvo ella un antecedente muy importante que fue la tuberculosis diseminada, que también tenía alteraciones meningias a nivel de, y bueno, la paciente había desarrollado una vasculitis del sistema nervioso central, ¿no? Y bueno, también teníamos precisamente las otras comorbilidades que aún en el momento de la valoración estaban tratándose de controlar, como era la tuberculosis diseminada y la infección por VIH, que si bien en tratamiento, ya estaban en tratamiento, pues sí condicionaban un deterioro muy importante de la paciente. Entonces, a esta paciente, como una primera intención para mejorar la comunicación, se le planteó el uso de auxiliares de alta potencia, así como dado los hallazgos que tuvimos en el VIGIT, pues un programa de rehabilitación vestibular donde comenzamos a trabajar ejercicios de ganancia de reflejo vestibulocular. Y bueno, aquí en esta paciente pues necesitamos que mejoren sus comorbilidades para en determinado momento eh, considerar una posible candidatura a implante coclear si sus condiciones lo permiten, dado que por los antecedentes, pues el riesgo de una neuroinfección es muy alta, ¿no? Entonces, pues sí, fue un caso que desafortunadamente llegó tardíamente, no hubo un monitoreo previo, pero sí quiero aclarar que la paciente llegó en muy mal estado y que, bueno, aquí desafortunadamente pues fue una situación de tratar las comorbilidades y sabemos que en estos casos pues nuevamente vuelve a ir primero la función y, perdón, primero la vida y después la función. Entonces, bueno, haciendo un poquito de revisión en cuanto a la literatura, sabemos que la tuberculosis pues es una enfermedad infecciosa que es adquirida principalmente por vía aérea. Podemos tener diferentes agentes, el más común pues la M-tuberculosis. Y bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pues un tercio de la población mundial está infectada por el Mycobacterium tuberculosis. Se plantea que al año surgen 9 millones y bueno, a nivel mundial hay 1,7 millones anuales de defunciones por tuberculosis. En México, pues la verdad es que todavía es un lugar con alta prevalencia de tuberculosis y bueno, se plantea que hay 18,000 casos al año y de estos 2,000 terminan en defunciones desafortunadamente. Y bueno, en cuanto al tratamiento con los aminoglucósidos, que sabemos que es una de las opciones para tratar este bacilo, pues para que se produzca una ototoxicidad, pues realmente hay diferentes factores, pero básicamente dice que depende de la dosis de forma que a mayor dosis o más vamos acumulando, pues ahí es cuando más puede haber el riesgo de ototoxicidad. De acuerdo a lo reportado de ototoxicidad por aminoglucósidos, estaba del 20 al 63% y la prevalencia de los déficits vestibulares, pues muchas veces no está tan bien reportada porque vamos, no es algo que se llegue a estudiar tanto en muchos centros que no tienen pues el nivel de especialidad, y básicamente es algo que llega a ser de forma empírica, a diferencia de centros donde ya se ve que determinado fármaco puede provocar ototoxicidad o vestibulotoxicidad, donde se hace un escrutinio pues mucho más preciso, ¿no? Ahora, para que pueda darse esta ototoxicidad, pues sabemos que depende una serie de factores que podemos enumerar, que bueno, una de ellas es cómo estaba el paciente previo a iniciar un tratamiento, ¿no? Entonces aquí, si ya teníamos, por ejemplo, la tuberculosis, si esta tenía aparte el antecedente de ser multidrogo resistente, sabemos que muchos pacientes que cursan con tuberculosis, pues muchas veces pueden tener VIH. De hecho, hay pacientes que no saben que tienen VIH y en el momento que cursan con tuberculosis y se realiza una prueba de ELISA, pues ahí es cuando se detecta también la infección por VIH, ¿no? Otros de los factores que llegan a jugar en este caso, pues es el antecedente previo de exposición al ruido, la edad del paciente, toxicomanías como puede ser alcoholismo, alcoholismo o desnutrición. Ahora, en cuanto a los medicamentos, pues sabemos que básicamente podemos ocupar el uso de aminoglucósidos, los cuales pueden provocar no nada más ototoxicidad, sino nefrotoxicidad, toxicidad mitocondrial,
A su vez, el mismo VIH puede provocar inmunodeficiencia y si teníamos algunas condiciones previas, pues podemos tener hipoacusia, alguna deficiencia de antioxidantes, cambios de hipoalbuminemia si había desnutrición, ¿no? Y bueno, los aminoglucósidos por sí mismos pueden provocar acumulación en el intersticio de las células ciliadas y esto va a provocar una producción de especies reactivas de oxígeno y bueno, va a haber cambios en el estrés oxidativo, pueden aumentar la presencia de inhibidores de la síntesis de proteínas mitocondriales y esto puede dar reacción a una respuesta orgánica, como es la muerte de las células ciliadas por apoptosis, provocando pues en el paciente una hipoacusia neurosensorial irreversible. Ahora, también si nosotros estamos teniendo cambios a nivel de liberación de radicales libres, estos pueden acumularse en el oído interno, promueven la respuesta de estrés oxidativo, perioxidación lipídica, que bueno, básicamente va a causar daño tanto a las células ciliadas externas y en menor grado a nuestras células ciliadas internas. Otra de las teorías por las que se ha propuesto que los aminoglucósidos pueden provocar cambios en las células del oído interno es precisamente la presencia del estrés oxidativo debido a la sobreproducción de especies reactivas de oxígeno. Y bueno, dado que este estrés oxidativo va a inhibir la síntesis de proteínas mitocondriales, las células celulares nuevamente van a tener muerte celular por apoptosis, provocando pues la pérdida de audición. Algo bien importante en este caso de pacientes es que hay que tomar en cuenta pues sus comorbilidades, ¿no? Y en base a ellos, pues realizar una intervención sobre cada una de las áreas. Si bien a nosotros como audiólogos especialistas nos interesa la cuestión auditiva, sabemos que es un paciente que muchas veces requiere pues este manejo multidisciplinario en cuanto al tratamiento de VIH, la vigilancia de la función renal, dado la insuficiencia renal por la que puedan cursar. Entonces, ya comentamos que son pacientes que llegan a estar desnutridos, con deficiencia de antioxidantes o hipoalbuminemia, entonces requieren orientación nutricional, el uso de suplementos macro o micronutrientes y bueno, vigilar mucho el abuso de sustancias, ¿no? Y en cuanto a la hipoacusia neurosensorial, pues también necesitamos realizar nuestras valoraciones audiológicas, investigar los antecedentes previos de ruido ocupacional o recreativo, así como si había algún antecedente familiar de hipoacusia, ¿no? Y bueno, siempre reportar con el infectólogo si estamos encontrando cambios en la audición al realizar nuestro monitoreo para valorar la posibilidad de o suspender el medicamento o hacer algún ajuste terapéutico y evitar que el daño sea menor. Entonces, bueno, ese es un segundo caso que les quise compartir. Aquí, bueno, pues era una paciente que tenía pues varios antecedentes, ¿no? Y aquí debuta con con la neumonía y las dos comorbilidades importantes, el VIH y la tuberculosis. Y bueno, tuvimos dos ramas por donde poder eh, presentar ototoxicidad, tanto el uso de medicamentos retrovirales como el uso de la amicacina. Y bueno, aquí me voy a permitir presentar un tercer caso. En este caso es una paciente femenino, tiene 48 años de edad, es una paciente casada y bueno, no había antecedentes familiares o personales no patológicos de importancia. Lo que sí había eran antecedentes personales patológicos y es que aquí estamos hablando de una paciente que tiene lupus eritematoso sistémico desde hace 35 años. Y dentro de las complicaciones que la paciente llegó a tener por el lupus, tuvo un antecedente de anemia hemolítica autoinmune a los 20 años y parte del tratamiento, dado la gravedad que tuvo, en un momento requirió de la realización de la esplenectomía a los 20 años. En el momento en el que yo la conozco, la paciente estaba bajo tratamiento con dos medicamentos, que es la hidroxicloroquina, 200 miligramos al día, así como la azatioprina, 50 miligramos día. Y ella básicamente acude a valoración
al referir hipoacusia bilateral de predominio en oído derecho, ella refiere que comenzó con cambios en la audición desde hace aproximadamente 22 años, que se presentaba detectada básicamente por fallas de la discriminación fonémica, voz de intensidad normal, con un inicio insidioso, una evolución progresiva y que fue asociada al tratamiento de ototóxicos para el tratamiento de lupus eritematoso sistémico. Además, ella tenía acúfeno bilateral de 2 años de evolución, tono agudo, intensidad leve, en EVA en escala visual análoga, reportado en 3, presentación del acúfeno 1 a 2 veces por semana que aumentaba en ambiente silente, predominio por las noches y en ocasiones interfería con el sueño y bueno, no era pulsátil, no incapacitante. Aquí la paciente ya había sido valorada anteriormente donde ella nos hizo favor de compartirnos su estudio previo. Este estudio pues tenía más de 10 años y básicamente cuando ella acude a valoración pues le informan que sí, efectivamente ya había cambios en su audición a partir de 2000 Hz en ambos oídos y que muy probablemente la causa de esta pérdida de audición pues era el uso de la hidroxicloroquina. Y les comentaba, es el estudio previo. Este es mi primer estudio que yo hago con ella, que es la timpanometría, que tenemos, bueno, curvas AS de Yerger bilateral. Buscamos la presencia de reflejos estapediales y ipsilaterales, los cuales nada más estaban presentes en las frecuencias de 500 y 1000 Hz, y en 2000 y 4000 Hz se encontraban ausentes en ambos oídos, pues a las máximas intensidades de estimulación. Y este es el estudio que yo tengo hace un año de nuestra paciente. Nuevamente vemos que a partir de 1500 Hz la paciente tiene un descenso de las frecuencias agudas y bueno, vemos cómo ha progresado su pérdida de audición a lo largo del tiempo, ¿no? Aquí la paciente, bueno, encontramos pérdidas leves de tipo neurosensorial bilateral, pero vemos básicamente, como les digo, la progresión que vamos teniendo con el medicamento. La logoaudiometría, bueno, básicamente era una paciente que del oído derecho tenía un umbral de máxima discriminación fonémica de 100 decibeles, del 100%, perdón, 80 decibeles, y del 100% en el oído izquierdo a 70 decibeles. Y aquí está nuestro monitoreo de las altas frecuencias y bueno, básicamente vemos que la paciente am, em, a partir de 12.500 Hz ya no hay respuesta a las máximas intensidades de estimulación y conserva algunos restos auditivos en el lado derecho en las frecuencias de 8, 9 y 10 kHz y del lado izquierdo de 8, 9, 10 y 11 kHz, ¿no? Ya también aquí podemos ver, a pesar de que nuestra audiometría de tonos puros nos muestra pues cambios en un promedio de tonos audibles leves, vemos básicamente cómo ha sido eh, los cambios auditivos a nivel de las altas frecuencias. Entonces, bueno, básicamente con esta paciente nuevamente integramos una hipoacusia neurosensorial bilateral. Sin embargo, aquí también podemos pensar en una etiología multifactorial porque tenemos de entrada una enfermedad que es el lupus eritematoso sistémico y también vemos como pues el uso prolongado del medicamento pues también pudo haber provocado cambios en su audición a lo largo del tiempo. Entonces, con ella básicamente se recomendó la adaptación de auxiliares auditivos, llevar un control de lupus eritematoso muy estrecho y la vigilancia audiológica periódica. Y bueno, aquí está su estudio de audición con auxiliares auditivos, son tipo RIC digitales de 16 canales y bueno, vemos que la paciente tiene curvas de perfil descendente de hipoacusia leve bilateral. Y el rendimiento en una prueba de bisílabos en campo libre con sus auxiliares auditivos, vemos que tiene un 100% a una intensidad de 65 decibeles y un 100% a 50 y 65 decibeles con el auxiliar izquierdo. Entonces, bueno, ya haciendo un poquito de la revisión del medicamento, en este caso la hidroxicloroquina, pues sabemos que es un medicamento que entra dentro del grupo de los antirreumáticos y antiprotozoarios y bueno, puede tener múltiples usos, principalmente en artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, lupus eritematoso discoide, síndrome de Sjögren y algo que hubo un
un uso muy importante fue en la pandemia de coronavirus. Sabemos que a partir del 2020 el uso de hidroxicloroquina aumentó como parte del tratamiento para coronavirus 19, 20, 19. Dentro de las propiedades farmacodinámicas de la hidroxicloroquina, bueno, sabemos que tiene interacción con grupos sulfidrilo, también promueve la inhibición de la formación de prostaglandinas, tiene una interferencia con la actividad enzimática, principalmente de la fosfolipasa, citocromo C reductasa, colinesterasa, proteasas e hidrolasas, promueve la estabilización de las membranas lisosomales, la inhibición de la quimiotaxis de las células poliformonucleares y fagocitosis, así como la interferencia con la producción de interleucina 1 a partir de monocitos, y la inhibición y liberación de superóxido de neutrófilos. Sin embargo, aquí, pese a todas estas funciones y usos que tiene la hidroxicloroquina, tenemos una revisión sistemática realizada en el año 2022, donde, bueno, estudiaron siete estudios, reportes de casos, donde los pacientes habían sido tratados ya sea con cloroquina o hidroxicloroquina. Y básicamente en todos ellos valoraron la audiometría tonal y bueno, vemos que están reportados cambios de hipoacusia, principalmente de tipo neurosensorial, y también se observan cambios en los potenciales de estado estable, donde las latencias llegan a estar aumentadas y los intervalos interonda también a nivel de intervalo 1-3 o intervalo 3 y 5. ¿Sí? Entonces vemos cómo pues también es conocido que este medicamento puede provocar cambios en la audición de nuestro paciente y cuáles vienen siendo las teorías por las que la hidroxicloroquina puede provocar cambios, básicamente por la afinidad que tiene el medicamento a los melanocitos. Y bueno, los melanocitos, la hidroxicloroquina puede adherirse a los melanocitos que están presentes tanto en el ligamento espiral, el de estría vascular, en el modiolo y en la lámina espiral ósea. De acuerdo a un estudio en ratas, grandes concentraciones del fármaco en el oído interno pueden encontrarse a nivel de estría vascular, modiolo, paredes del sáculo y del utrículo, así como también en los canales semicirculares, por lo que también hay que tener en cuenta que podemos tener cambios en el sistema vestibular. Y es menor la concentración de la hidroxicloroquina en lo que vienen siendo endolinfa, perilinfa y células sensoriales. Otra de las formas como el medicamento puede provocar daño es a través por isquemia. Sin embargo, aquí toman mucho en cuenta la vía de administración, la dosis y la duración del tratamiento. Entonces, bueno, este es el segundo caso que yo quería platicarles. Como vemos, pues es un caso muy diferente a los primeros dos. Aquí, afortunadamente, la paciente pues es bastante funcional con el uso de los medicamentos y básicamente con ella, si bien también requiere de continuar con el medicamento, ella está totalmente informada de los datos de alarma cocleovestibular. Y nosotros como especialistas pues siempre tenemos que decirle a nuestros pacientes que ante el menor cambio, ya sea en la audición, la presencia de acúfeno, síntomas de equilibrio, llámese vértigo, mareo, inestabilidad postural o algún otro, pues pueden acudir con nosotros para hacer una detección temprana de estas alteraciones, ¿no? Y pues por supuesto tener la comunicación con el especialista que lleva el caso, en este caso el reumatólogo, para que también ellos aborden al paciente y en caso de ser necesario referir con nosotros. Y bueno, me voy a permitir presentarles el último caso y este caso es el más reciente que tengo, de ahí que, bueno, ya verán los estudios, son menos en comparación con los dos primeros casos. Y básicamente este es un paciente masculino de 51 años de edad, casado, con un nivel de escolaridad de maestría y su ocupación es empresario. Dentro de los antecedentes heredofamiliares, su madre con diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial sistémica.
Y dentro de los antecedentes personales no patológicos, pues tenemos el antecedente de exposición a ruido ocupacional con uso de audífonos de concha. Esto llega a ser de forma muy intermitente, aproximadamente cada 15 días, 2 horas al día desde hace 3 años, es decir, a partir de que empezó la pandemia. Esto para el seguimiento de videoconferencias, y el paciente refiere pues ser muy cuidadoso en este sentido, ocupar los audífonos a un volumen confortable, sin presencia de ruidos ambientales de fondo que hagan subir un poco más el volumen. De ahí otros antecedentes, pues el tabaquismo, desde los 17 a los 34 años, ya suspendido con un índice tabáquico de 4,25. Y aquí el padecimiento dentro de los antecedentes personales patológicos, bueno, tenemos la presencia de acné severo, que fue tratado con isotretinoína 5 meses previos a la valoración, cuando el paciente acude conmigo. Y bueno, en el momento de la valoración, él estaba tomando 20 miligramos cada tercer día, los días lunes, miércoles y viernes. Y bueno, él inicia el padecimiento actual, perdón, aquí no es abril del 22, es acúfeno bilateral desde hace 2 meses, con un tono agudo, con una intensidad inicialmente leve a moderada. Aquí ya en el momento de la valoración una escala visual anóloga de 6 con una presentación constante que aumentaba en ambientes silentes, enmascara en ambiente ruidoso, no interfería con el sueño ni con la audición, por supuesto no era un acúfeno pulsátil, no incapacitante. El paciente, este es el motivo de su valoración. Aquí el momento de la valoración, perdón que diga abril del 22, fue hace 15 días, perdón. Y bueno, él nos refería a audición normal bilateral y no había la presencia de otra sintomatología otovestibular. Y esto es lo que nosotros encontramos en la audiometría tonal. Tenemos prácticamente curvas de audición normal por medio de tonos audibles. Sin embargo, vemos que a partir de 3000 Hz encontramos caídas en los tonos agudos. Y bueno, si bien es muy aventurado decir en este paciente que la pérdida de audición es por el uso del medicamento, sí llama mucho la atención que él no refería a ningún otro síntoma auditivo previo al uso de este medicamento. Obviamente en este paciente pues requerimos mucho más estudios antes de decir si es por el medicamento, pero es un foco rojo que nosotros debemos de tomar en cuenta. La logoaudiometría, pues básicamente tenía muy buena discriminación fonémica, el 100% en ambos oídos a 40 decibeles. Y bueno, con él complementamos la valoración con emisiones otoacústicas por productos de distorsión. Y bueno, están más conservadas las del oído izquierdo, es el mejor para las frecuencias de 1000 a 3000 Hz, a diferencia del lado derecho, donde vemos que se va cerrando este gap entre la relación señal-ruido. Y este es el estudio de la audiometría de altas frecuencias, donde, bueno, vemos que el paciente tiene conservadas las altas frecuencias de 8000 a 12500. Se observa discretamente menor la respuesta del lado derecho, también ya lo veíamos en la audiometría tonal convencional. Y bueno, a partir de 14000 a 20000 Hz ya vemos cambios. Vuelvo a insistir aquí, pues puede haber otros factores de riesgo que tenemos que estudiar y tomar en cuenta, pero sí el paciente llama mucho la atención que no tenía algún otro antecedente previo, ¿no? Entonces, ya haciendo la revisión también de este caso en la literatura, pues la isotetrinoína puede tener diferentes indicaciones, principalmente está indicado para formas graves de acné, como puede ser acné nodular, conglobata o con algún riesgo de cicatrización permanente. Se pueden tener diversos efectos adversos, siendo pues uno de los más temidos los efectos teratogénicos que puede presentar. Sin embargo, aquí pues hay un cuadro muy diverso de las alteraciones que podemos encontrar en los diferentes sistemas, ¿no? Y bueno, llama mucho la atención que dentro de estas alteraciones no está como tal propiamente reportado hipoacusia o acúfeno. Sin embargo, si nos vamos un poquito más a fondo, pues sí podemos encontrar reportes de casos, ¿no? Y uno de ellos pues fue precisamente un caso valorado en el 2011. Y aquí básicamente estaban hablando de un paciente
ay, perdón, este es un paciente masculino de 15 años que tenía el diagnóstico de acné y fue tratado precisamente con 30 miligramos al día de isotretinoína y al mes presentaba hipoacusia neurosensorial bilateral, encontrándose los umbrales de alrededor de 45 decibeles, así como la presencia de acúfeno. Y bueno, a este paciente le suspenden el medicamento y observa él una mejoría auditiva un mes posterior a la suspensión del medicamento. Y bueno, aquí los autores concluyen que puede haber ototoxicidad y esto puede ser probablemente secundarios a cambios sinápticos o a defectos de la conducción en las fibras del nervio auditivo. Otro estudio también encontrado y revisado fue un estudio del 2008, donde aquí valoran con potenciales auditivos y potenciales visuales a pacientes que han estado expuestos también al tratamiento con isotetrinoína. Y en estos, al valorar los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral, pues se encuentran aumento en las latencias de las ondas 3 y 5 conforme van monitoreando el tratamiento. Sin embargo, hay otra versión también relacionada con el uso de isotetrinoína oral y aquí es un segundo reporte de casos. Básicamente es un estudio del 2011 donde ellos se valoran a 38 pacientes con acné vulgar y hacen 4 mediciones al inicio, en la semana 1, 2 y 3. Aquí básicamente ellos valoran la audiometría tonal y de altas frecuencias. Bueno, aquí indican también isotetrinoína, pero aquí ellos lo consideran que al ser un medicamento derivado del retinol, en este caso vitamina A, puede mejorar la audición de los pacientes en todas las frecuencias audiométricas evaluadas en un seguimiento a corto plazo. Entonces aquí, lejos de que ellos nos reporten ototoxicidad, dicen que al ser un fármaco que pues derivado del retinol de vitamina A, pudiera tener una función hasta otoprotectora. Y bueno, básicamente esos son los 4 casos que yo les quería platicar. Son diferentes panoramas. Tenemos desde el antinoplásico, el de el infeccioso, la paciente con lupus y el uso de hidroxicloroquina y bueno, también desde la rama dermatológica, ¿no? Entonces, básicamente, como vemos, eh, pues hay mucho trabajo desde concientizar a las otras especialidades de que tienen que estar alertas, de que los medicamentos pueden provocar, pues no, si bien cambios sistémicos, también cambios a nivel de nuestro sistema auditivo o vestibular, ¿no? Y nosotros también como especialistas, cuando nos llega el paciente, pues hacer esa vigilancia estrecha mientras nuestro paciente esté expuesto al medicamento y bueno, ya después una vigilancia periódica una vez suspendido el medicamento y nuestro paciente pues tiene que estar 1000% enterado de los datos de alarma vestibular y debe de haber también una comunicación muy estrecha entre las otras especialidades para valorar cuándo es necesario continuar un medicamento, cuándo se puede sustituir un medicamento con otro o se puede modificar la dosis o cuando es en sí relativamente importante continuar con el medicamento y esto puede pues condicionar cambios en la función, sin embargo pues permite preservar la vida, ¿no? Entonces, pues esto es lo que les quería compartir. Estoy abierta a alguna duda o pregunta, comentario. No sé qué piensen, si alguien quiere compartir algo. Muy bien, Liz, pues primero muchísimas gracias por tu tema. Es un tema, la verdad es que muy interesante. Como tú bien dices, hay que reflexionar y hacer, compartir esta información si estamos en un hospital o con colegas de otras especialidades, que pues los medicamentos no son inocuos, ¿no? No conocemos tampoco todos los efectos adversos, entonces por lo menos dentro de los principales que ya conocemos, que sí se haga un seguimiento y una valoración de los pacientes para poder detectar algo de forma temprana. Tenemos una pregunta del doctor Ricardo Ramos. Él dice, ¿cuál es tu experiencia en adultos con insuficiencia renal crónica y trasplante renal?
Honestamente, yo no he encontrado ningún paciente dentro de de mi práctica. eh, Particularmente, bueno, vengo de un centro de referencia de, de pacientes con este tipo no precisamente con este tipo de comorbilidades. Particularmente lo que más vemos en el INER llega a ser el uso de ototóxicos de amicacina, en este caso por el tratamiento de la tuberculosis, al ser un centro de Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Sin embargo, sí, por supuesto está reportado, como lo comenta el doctor, casos donde puede haber insuficiencia renal, y ahí lo que nos dicen las guías clínicas es que tenemos que ser muy cuidadosos con las dosis, porque las dosis llegan vamos, a menor cantidad de dosis puede provocar ya cambios aún más tempranos, ya no digamos en en la función auditiva, sino también en la función renal, ¿no? Entonces son pacientes que llegan a tener insisto, a dosis muy pequeñas pueden tener grandes cambios que requieren, pues, por supuesto, ese monitoreo por nefro, por medicina interna, audiología. Bueno, son pacientes que también nosotros tenemos que tener informados y captados en en esta situación, ¿no? Y bueno, si se presenta el caso, sabemos que no nada más hay pues trasplantes de riñón, puede haber de pulmón o de algún otro órgano, que de igual manera es de vital importancia pues nuestro monitoreo y seguimiento estrecho. Claro. Bueno, hay Ujú. muchas personas que te felicitan, que dicen que excelente ponencia, que es una información muy importante y que es importante efectivamente la acción multidisciplinaria. Aquí hay una pregunta de la doctora Marta Mejía que dice, en su experiencia, ¿cómo le ha ido con los cambios a la mejoría con terapia esteroidea oral o intratimpánica en pacientes con hipoacusia post-ototóxicos? Depende mucho el caso y el momento de la detección. Generalmente cuando nosotros llegamos a tener una comunicación estrecha con CIENI, que es la clínica, por ejemplo, de VIH o la clínica de tuberculosis, que en cuanto detectan algún cambio auditivo y nos los refieren, y nosotros estamos encontrando precisamente criterios de una hipoacusia súbita, por ejemplo, y llega a darse el tratamiento dependiendo de las condiciones del paciente. Si el paciente es candidato a tratamiento esteroide sistémico, se inicia con y vamos citando al paciente una vez a la semana. Si vemos que no hay cambios, pues bueno, ahí ya planteamos con otorrino el abordaje intratimpánico, y bueno, sí hemos encontrado cambios a mejoría, pero cuando los estamos detectando a tiempo. Si llegan pasado meses, ya difícilmente por más dosis de esteroide, que ya ni siquiera muchas veces está recomendado, no logramos recuperar la función. Ok, la doctora Mónica Calderón hacía una pregunta parecida, me parece que está contestado con esto que acaba de decir. El doctor Armando Solís dice, ¿existen investigaciones acerca de fármacos con efectos de citoprotección en estos casos o para prevenir los efectos ototóxicos? Sí, hay muchas investigaciones. La verdad es que en cuanto a uso de otoprotectores, se ha visto desde ginkgo biloba, N-acetilcisteína, vitaminas utilizadas como antioxidantes, y bueno, llega a haber otras nuevas líneas de investigación como factor neurotrópico derivado del cerebro. Entonces, eh, particularmente depende mucho el caso. Sabemos que hay veces que se plantea el uso de un medicamento y muchas veces llega a decirse es muy efectivo usar ginkgo biloba o alguna vitamina o la N-acetilcisteína, y en otro lado están diciendo no se observaron cambios con este medicamento y el placebo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que depende el caso. Indiscutiblemente hace falta mucha investigación en cuanto a dosis, medicamento con otoprotector, medicamento ototóxico acompañado de un otoprotector, eh, medicamentos combinados.
necesitamos mucha investigación en estos casos para poder establecer pues cuáles pueden ser los medicamentos que llegan a ser más efectivos, cuáles definitivamente no lo han sido, y ver si no ha sido por la dosis, por el medicamento con el que se está haciendo la intervención o por las condiciones propias del paciente. Ya vimos que pueden ser pacientes con múltiples comorbilidades, ¿no? Pero sí necesitamos mucha investigación en este campo. Claro, creo que esto hace como apertura a una invitación a todos nosotros, como habíamos dicho al principio, a compartir esta información con otros colegas del gremio para que tengan conocimiento de este tema y que nos deriven a los pacientes. Y los pacientes que nos llegan a nosotros, bueno, no sé, yo siempre pienso, si fuera yo quisiera que se la jueguen todo conmigo, ¿no? Entonces, aunque el ácido alfa-lipoico u otros antioxidantes pues realmente no estén comprobados, creo que igual y valdría la pena jugárnosla con los pacientes, ¿no? Para proteger, sobre todo en casos en donde no se pueden suspender los medicamentos, como por ejemplo tu caso de la paciente con lupus o un paciente con VIH, que definitivamente va a estar con retrovirales por toda su vida, ¿no? Entonces, pues creo que sería bueno que hiciéramos un grupo interinstitucional para compartir todos estos casos, compartir experiencia y poder tener una mejor estadística de cuáles son los pacientes, en qué casos se han presentado, cuáles son los síntomas que se han compartido, pues porque vemos que hay un abanico de síntomas, ¿no? Que no necesariamente todos comparten, presentan el acúfeno de forma diferente, la hipoacusia de forma diferente igualmente, claro, todos en el contexto de las altas frecuencias, pero en cuanto a la rapidez de la evolución o la presentación, la estabilidad, en cuanto al acúfeno, si es persistente, si es intermitente. Entonces creo que sería algo muy bonito, digo, se me acaba de ocurrir, que igual le podríamos hacer como un grupo interdisciplinario y pues hacer una publicación, ¿no? Así para tener más información. Aquí la doctora María Elena Calderón, primero te da muchas felicidades y Gracias. un comentario. Dice, ¿los pacientes con VIH pueden desarrollar hipoacusia por la misma enfermedad? En el caso de su paciente se sumaron muchas circunstancias más. Sí, sí. Aquí, particularmente en el caso de nuestros pacientes, sí vamos, era un paciente con múltiples comorbilidades. Em, Aquí viene una situación, yo creo que muy controvertida, porque una vez que se hace el diagnóstico de VIH, el paciente tiene que empezar sí o sí con el uso de los retrovirales. Entonces, básicamente aquí yo creo que no es muy fina la línea que divide la misma infección por VIH versus el uso de medicamentos ototóxicos. En este caso, particularmente hablando de los retrovirales, ¿no? Podemos hacer quizás ante esto estudios comparativos para ver si hay algún medicamento retroviral que cause menos cambios auditivos que otro, pero vamos, sabemos que podemos encontrar pacientes con, con audición normal previo a un diagnóstico de VIH, que si los monitorizamos a lo largo del tiempo, muy probablemente les vamos a encontrar cambios audiológicos significativos, pero insisto, es una línea yo creo que muy delgada en cuanto a los retrovirales, porque aquí están indicados porque va la vida, va la función también. Sí, es una línea muy fina entre poder definir qué tanto corresponde a la enfermedad, eh, simplemente a la edad, por ejemplo, el proceso degenerativo y evidentemente los fármacos, ¿no? Digo, encontrando la cuestión de las frecuencias en los agudos, pero sí delimitar tan ciertamente qué tanto es uno y qué tanto es el otro, sí es un poquito como difícil. La doctora Así es. Juana Ibarra dice, excelente tema. Dice, en pacientes con tratamiento autotóxicos, ¿con qué frecuencia es recomendable realizar valoraciones audiológicas o es por manifiesto de que el paciente manifieste algún cambio? Pues, refiere. No, sí se recomienda y esto depende mucho de la literatura y de los diferentes centros. Hay que, indiscutiblemente, antes de iniciar un medicamento, la situación ideal es que se mandara a una valoración audiológica donde por lo menos hicieran tres estudios: audiometría tonal, audiometría de altas frecuencias y emisiones otoacústicas.
y de ahí hay que valorar cuánto tiempo el paciente va a estar tomando el medicamento. Hay quien sugiere que sea periódicamente una vez al mes y hay quien sugiere que por lo menos sea 3 o 6 meses. Tampoco hay vamos, yo creo que también es un consenso que nos falta mucho trabajar porque, insisto, esto depende mucho de cada centro y también de la posible ototoxicidad del fármaco, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más visto que en aquellos fármacos que se conocen más ototóxicos, pues es un manejo mucho más cercano con el audiólogo, a diferencia de aquellos fármacos que ni siquiera se prevé o se tiene como tan conocido que pueda desarrollar ototoxicidad, que bueno, ya en valoración inicial y nos vemos hasta que termina el tratamiento, ¿no? Pero no se trata de eso, sí, yo creo que tiene que ser una valoración periódica una vez al mes, una vez cada 3 meses, 6 meses, dependiendo también el fármaco, ¿no? No es, por ejemplo, en aquellos que, como la hidroxicloroquina, se recomienda que sea cada 6 meses o una vez al año, a diferencia del cisplatino, que bueno, las guías te dicen que tiene que ser mucho más estrecha esta vigilancia. Y también aquí, siempre, insisto, el paciente tiene que salir de nuestra consulta enterado de los datos de alarma cocleovestibular. Entonces, tenemos que tener, de brindarle la confianza a nuestro paciente de que si en caso de que él esté presentando cualquier síntoma, fallas a la discriminación fonémica, plenitud óptica, vértigo, inestabilidad postural, em, y acúfeno, pues son foquitos rojos donde él puede llamar y agendar una cita y nosotros tenemos que buscar el tiempo y el espacio pues para ver qué está pasando y también tener esa comunicación con sus otros especialistas. Claro, y fíjate que ahorita que Ujú. tocamos el tema justo del cisplatino, pues bueno, en tu plática al principio mencionabas, ¿no? No se trata solo de un enfoque de ototoxicidad coclear, o sea, también puede haber ototoxicidad a nivel vestibular, a nivel de la vía auditiva. Entonces aquí el doctor Ricardo Ramos dice, bueno, la experiencia de neuropatía auditiva y el uso del cisplatino. Sí, sí se puede, vamos, se puede dar en ambos porque sí, el cisplatino es un medicamento que no nada más actúa a nivel del oído interno, provocando cambios a nivel de desvío vascular, a nivel de la concentración que pueda llegar a acumular en canales semicirculares, vestíbulo, sino que también llega a producir cambios en la transmisión de la información a nivel de núcleos cocleares y de ahí hasta corteza auditiva primaria o secundaria. Podemos encontrar inclusive en estos pacientes, bueno, lo más común es encontrar cambios periféricos, pero en ellos si hiciéramos una valoración intencionada hacia procesamiento auditivo central, podríamos encontrar seguramente cambios por estas alteraciones en la sinapsis y en la conducción neuronal. Ok. Aquí la doctora Nelisa Ramírez te dice, hola, gracias por incentivar nuestro deseo de investigar. Acabamos de concretar proyectos con nuestro servicio de infectología y de trasplantes en nuestro hospital. Pues muchas felicidades, doctora. Qué bueno que tienen esas líneas y pues aprovecharlas. Honestamente aquí esta pregunta no la entiendo mucho, doctor Ricardo. Pone insuficiencia renal crónica y el implante coclear. Supongo que tiene que ver con lo primero que platicábamos de la experiencia en pacientes con insuficiencia renal y el trasplante renal, pero no lo tengo claro. Vamos, si nosotros estamos detectando una hipoacusia severa, profunda por ototoxicidad, nosotros podemos tener quizás los mejores umbrales audiológicos para colocar un implante coclear, ¿no? Sin embargo, son pacientes que muchas de las veces pueden ir de otras comorbilidades y una de ellas puede ser precisamente la insuficiencia renal. Entonces aquí habrá que valorar mucho las condiciones que el paciente pueda tener para poder colocar un implante coclear, ¿no? El control que pueda tener en cuanto a su función renal y en cuanto a el manejo multidisciplinario aquí con medicina interna, anestesio, que tiene que ver con la cuestión de el monitoreo intraoperatorio. Entonces, yo creo que depende del caso, quizás siendo un paciente con una insuficiencia renal leve, que está controlada y es candidato a implante,
pudiera plantearse, pero si es un paciente con una función renal muy alterada, quizás el riesgo-beneficio no valdría la pena o quizás controlar mejor el padecimiento antes de plantear ese implante, de plantear la colocación de un implante y tomar mucho en cuenta que pues el abordaje ya de un implante coclear no nada más depende de la cuestión audiológica, sino que ahí es un manejo multidisciplinario por otorrino, lenguaje, psicología, trabajo social, etcétera. Sí, claro. Eh, ¿No? Me dice el doctor Ricardo, dice a través del chat que sí se refería a eso. Y pues bueno, aquí igual no sé, me queda eh, Ujú. pensar que en los casos que estamos pensando que una forma de tratamiento sería el implante coclear, y pues estamos pensando en toxicidad, no solo refiriéndolo a Otto, pensando que solo es una exclusividad coclear, pues habría que valorar también la función vestibular, habría que valorar esas vías auditivas centrales, cómo están, Centrales. pues de ello va a depender una adecuada respuesta para un Claro implante que sí. coclear, ¿no? Claro que sí, tenemos que ser pues lo más precisos posibles porque vemos que la audición, en este caso no nada más se puede presentar a nivel de audición periférica, sino también a nivel central. Entonces, si ya tenemos esa alteración a nivel de las vías centrales, por más implante coclear, probablemente el desempeño que tengamos no pueda ser el óptimo, ¿no? Y habrá que valorar el grado de daño que pueda tener y quizás ahí pues apoyarnos muchos, quizás de pruebas más electrofisiológicas y de otros estudios y de conductividad y vamos tratar de estandarizar también pruebas de procesamiento auditivo central en este tipo de pacientes, comenzar a estudiar pruebas de procesos también para ver cómo puede estar esa función auditiva. Ok, Liz, pues espero no equivocarme, pero aquí reviso en el chat que tienes muchas felicitaciones. El doctor Ramos particularmente te da las gracias por las respuestas a sus preguntas. Y igualmente en el área, aquí hay una cosa. No entiendo mucho. Dice, con trasplante renal de cadáver y seguimiento y colocar implante coclear. No entendí. Ay, no entendí. Mm, Ay, sí. bueno, es que la verdad es que el trasplante renal yo creo que es todo un tema muy aparte porque pues precisamente, si bien aquí estamos hablando de ototoxicidad, sabemos que muchas veces estos fármacos pues también pueden producir nefrotoxicidad. Entonces de ahí que pueda haber pues esos cambios tan importantes en la función renal que puedan llevar a una insuficiencia renal y de ahí a la necesidad de un trasplante. Y yo realmente creo que sí dependerá valorar cada caso, porque sabemos que el trasplante renal ya es un paciente que no nada más, vamos, requiere el, la vigilancia de las pruebas de función renal, sino que muchas veces están ya expuestos a inmunosupresores o a otra serie de fármacos que van jugando mucho pues, con la vida, con la función. Entonces aquí, ¿hasta qué grado vamos a ser invasivos ante el resto de las comorbilidades que tiene, ¿no? Si es un paciente que realmente lo podemos mantener dado toda la gama de comorbilidades con auxiliares de alta potencia o auxiliares adaptados, bien programados, pues valorar ese beneficio que le pueda dar la audición con auxiliares antes de hacer todavía un procedimiento de implante. Ok, Pero pues ahí sí dependerá del control, yo creo. ok. Aquí la doctora Dalia Lascano dice, ¿hasta cuánto tiempo después podemos esperar que mejore la audición? De ser así, posterior a al uso de un ototóxico, como por Depende del médico. ejemplo de la isotretinoína que presentabas, ¿no? Depende del medicamento, porque sabemos que muchos de estos medicamentos pues presentan hipoacusia bilateral irreversible. Y sin embargo sabemos que hay otros medicamentos que una vez suspendido el medicamento llega a haber una mejoría en los umbrales de audición. Depende, generalmente la mejoría está reportada en un promedio de 3 meses.
en un promedio de 3 meses, una vez suspendido el medicamento, aunque se espera que esta mejoría sea pues mucho más intensa o mucho más valorable en el primer mes. Ok. Y Ujú. bueno, mm, ahora sí, si no me equivoco, ni en chat ni en cajita de preguntas y respuestas tenemos otra cosa, excepto las gracias de la respuesta a la doctora Dalia. Y pues eso sería eh, todo, Liz. Te agradezco muchísimo el tema. Fue un tema muy interesante. Creo que a todos nos deja con la espinita de querer hacer investigación, de querer buscar más cosas por nuestros pacientes, ¿no? Podría parecer que la toxicidad es así como hay otra vez toxicidad, pero bueno, o sea, cada vez tenemos medicamentos nuevos, sobre todo en el área inmunológica, en el área oncológica, que como decía al principio, pues no conocemos sus efectos adversos, ¿no? Entonces, pues más vale que si ya sabemos que hay historia con otros oncológicos, con otros inmunológicos, pues ir viéndolos, ¿no? Y solamente hacer una acotación, justo como decías, en el hospital en el que estamos vemos muchas enfermedades de índole respiratorio, principalmente la tuberculosis, y pues hay que tener cuidado porque no me dejarás mentir, nosotros hemos tenido un incremento tremendo de casos multiresistentes, ¿no? En donde sí o sí acaban con aminoglucósidos. Entonces, pues hay que tener cuidado en ese sentido y también cuidado para protegernos, sobre todo cuando es un paciente con tuberculosis, no olvidar su protección respiratoria, jóvenes, para que no corramos riesgos. Ha sido un Sí. placer, Liz, te Un agradezco. segundo nada más. Algo que quisiera hacer la invitación, y yo creo que es una invitación abierta a todos, es que si nosotros en nuestra práctica estamos observando que hay un posible medicamento que sea de ototoxicidad, pues lo compartamos, ya sea a través de estos foros o a través de alguna publicación, porque sí, más fácil va a ser la difusión y puede ser un foco de alerta para otros especialistas de nuestro gremio diversos al usar ese medicamento, ¿no? O sea, hasta hay medicamentos, como tú bien dijiste, que tienen años de uso y que ya están estudiados y aún así nos dan sorpresas todos los días, pues no digamos ahora medicamentos que son nuevos, donde tienen que hacerse los reportes de caso para informar a a la comunidad médica que es posible encontrar cambios en los pacientes. Así es muy, muy importante y pues difundirlos para que se conozcan y para que nos Así es. conozcan a nosotros, porque pues muchos siguen sin conocernos y por eso no nos los mandan. Así es, así es. Entonces, sí, si ustedes sospechan de algún caso de ototoxicidad, pues es importante pues compartirlo y en la medida de lo posible pues publicarlo o al menos compartirlo en estos foros para que estemos alerta de esas reacciones. Es correcto. Ujú. Pues, nuevamente, infinitas gracias. Fue un tema Gracias a muy ustedes. interesante, enriquecedor creo que para todos nosotros y pues esperamos pronto tenerte en otra interesante plática. Muchísimas gracias. Gracias a todos por sus comentarios y un gusto estar aquí. Gracias.